Bueno, son las 9:10. ¿Con quién vamos a bailar cuando Eury se vaya? Con nosotros está aquí. Julio baila muy bien. Con nosotros está Julio aquí muy el doctor Pero Nancy Julio, Rodríguez. tú tienes que admitir que ha mejorado la coreografía de Eury. Ha mejorado, ¿eh? Sila me está entrenando. Ay. Muy bien, muy bien. Está con nosotros el doctor Nancy Rodríguez. Y entonces, señores, Que baila muy bien también. aquí hay un debate importante. Y qué bueno, porque cuando la política pues pasa a debate de cuestiones ya conceptuales y eso, yo creo que el nivel se eleva bastante. Y hace un tiempo entonces tenemos aquí especialistas en derecho constitucional que dicen que las primarias abiertas no son inconstitucionales, y especialistas en derecho constitucional que dicen que las primarias abiertas sí son inconstitucionales. Y creo que una de las llaves de este asunto, y por ahí empezaría a preguntarle a Nancy, una de las cosas más debatidas ha sido el artículo 277 de la Constitución de la República. Ese artículo dice que las decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional, y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. Sobre esta base, el doctor Reinaldo Pared Pérez, en un artículo, dijo que este artículo 277 es un límite para el Tribunal Constitucional, no así para el Congreso, porque entonces se estaría produciendo una interferencia entre los poderes. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene Nancy sobre este artículo 277? Bueno, muy buenos días. Me toca venir al programa siempre a fin de año. Y tengo una pequeña aprensión, y es que vengo a hablar de temas que permanecen, que no se resuelven, temas irresolutos en la sociedad dominicana. Recuerdo que el año pasado fue sobre el aborto. Sí. Y estamos montados en el mismo tema. Ojalá que entonces todo este problema del entendimiento de la clase política y no ahora, tengamos que y ahora en la primaria en el 19, ¿verdad? Sí, uno aspira que tiene empantanado el código todavía, el código penal. Pero uno aspira que aquel y que esos temas haya consenso, porque el consenso es la regla fundamental. Sí, lo vamos a resolver sin aborto y abiertas. Las democracias son en esencia procesos dialogantes. ¿Eso es intolerancia, Eury? No, yo digo lo vamos a resolver. Bueno, el artículo 277, Bueno, el artículo 277, el pobre artículo 277, del que se ha dicho que hasta es un ripio. Sí, porque apareció a última hora y vamos a ver. No estaba en las reformas realmente. Yo creo que es importante narrar la historia del artículo 277. El artículo 277 era una previsión constitucional que tú has leído, que se encontraba en la reforma constitucional, en el proyecto de reforma constitucional que se debatió en las disposiciones transitorias de la Constitución de la República. El entonces vicepresidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Cámara de Diputados, amigo común nuestro, doctor Julio César Valentín Jiminián, se levantó en la Asamblea Nacional y observó que las disposiciones transitorias tienen el carácter de la perención en el tiempo y que tienen una cierta temporalidad. Entonces, que debido a que ese artículo no tenía ese carácter, que era un artículo permanente, debía ser extraído, sacado de las disposiciones transitorias, incluido en el epígrafe referido a las disposiciones generales de la Constitución de la República. El fundamento que utilizó el doctor Julio César Valentín para que la Asamblea Nacional tomara en consideración darle una categoría de permanencia en el texto constitucional al artículo 277 fue el hecho de que representaba el baluarte para la seguridad jurídica y evitar lo que se había estado debatiendo en ese momento, el llamado choque de trenes. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional
revisara las decisiones que había servido hasta ese momento el Poder Judicial y muy especialmente la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo como Tribunal de Garantías Constitucionales. Y aunque citaste a Julio César Valentín, ¿tú coincides con ese planteamiento? Sí, yo coincido, pero yo estoy aquí haciendo la reconstrucción, porque se ha dicho de todo, es decir, como que es un artículo apócrifo en la Constitución de la República. Entonces, hay que aclarar cuál es la naturaleza y el origen de ese artículo en la Constitución. En ese momento, sobre el tema de la seguridad jurídica, que era el debate, intervinieron varios senadores y varios representantes del Partido de la Liberación Dominicana en el sentido de la necesidad que había de garantizar que las decisiones que había servido la Suprema Corte de Justicia como Tribunal de Garantías Constitucionales tuvieran permanencia. Y entonces se decidió darle el carácter de disposición general a ese artículo. ¿A qué está referido el tema del artículo 277 de la Constitución? Al precedente constitucional, precedente vinculante, no solo para el Poder Judicial, como tenía en ese momento una connotación el precedente constitucional, sino más allá, para todos los poderes públicos, como dice el artículo 184 de la Constitución. El precedente en materia constitucional en República Dominicana es vinculante para los poderes públicos, incluyendo para el Congreso. Yo he dicho que eso es un terremoto institucional en la República Dominicana y que al momento en que se consagró de esa forma el precedente constitucional, la clase política no entendió, yo creo, lo que consignó. Porque lo que estaba diciendo era que a futuro los criterios del Tribunal Constitucional o de la jurisdicción constitucional se le imponen al legislador. Es decir, el legislador no puede legislar en contra de los criterios de la jurisdicción constitucional. Consecuentemente, yo creo que el efecto y el ámbito, la naturaleza del artículo 277 de la Constitución de la República, por lo que dicen las actas de la reforma constitucional, y aquí estamos acudiendo al método de interpretación histórica del derecho constitucional, por lo que dicen las actas, es una garantía de seguridad jurídica que no debe ser desconocida. Que no debe ser desconocida. Desconocido por intereses coyunturales, momentáneos, de grupos, sectores en lucha de poder. Precisamente, Nafi, sabemos que los políticos van y vienen a partir de sus intereses. Defienden una cosa hoy y luego se desmienten y defienden lo otro. Y creo que este tema no es para nada jurídico, sino fundamentalmente político. Hay una parte que tiene el poder, hasta un seminario se hizo para socializar estos argumentos y uno no hay que ser un genio de estas cosas para darse cuenta lo que va a ocurrir. Por eso mi pregunta va en otro sentido, es ¿cuáles alternativas tienen los que propugnan por las primarias cerradas y el padrón propio en términos institucional cuando se le dé el guamazo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es eso, el guamazo, Pablo? No, pues si tú... Bueno, tú viniste de Noruega, tú llegaste de Noruega ayer, sigue sentado ahí, noruego, finlandés, adelante. El guamazo, o sea, ¿le van a dar otro guamazo? No. tú sabes lo que es el guamazo. Adelante. A mi juicio, lo importante de nuestra posición, yo me refiero a una posición de doctrina y una posición personal, es que se sepa del hecho de qué lado estamos. Estamos del lado de la institucionalidad. La Constitución del año 2010, que es la misma del 2015, porque en el 2015 lo que se hizo apenas fue cambiar el modelo de presidencialismo, que prohibía la reelección y se restableció la reelección. Entonces la Constitución del año 2010, por vez primera, en casi 200 años que vamos a cumplir, poco tiempo ya, en 2 décadas, cumplimos el bicentenario de la República en el 44. La Constitución del año 2010, por vez primera, hace una regulación normativa de los partidos políticos.
en ese artículo 116 de la Constitución, se establecen los principios fundantes del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, que en resumidas cuentas son 3. Derecho a la libre asociación política, el principio de transparencia pública y el principio de democracia interna. Y también esa Constitución establece cuáles son los fines de las formaciones políticas, que en esencia se refieren a propiciar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, consultivos, en la lucha por el poder y el fortalecimiento de la democracia. Pero esos son tus argumentos bastante sólidos, ¿no? La pregunta gira en torno a cuáles alternativas, serán abiertas, dice el PLD y sus 5 señores, o 7, que serán abiertas y con padrón de la Junta. ¿Cuál es la alternativa? Porque en esto vamos a sincerizar el debate. Hay una posición Medina y una posición Fernández, con artículo en el listín incluido y con seminario en UNIBE añadido. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué puede hacer la parte perdedora cuando venga el guamazo, José? Mira, la luz decía ahorita que hay realidades que no se ven por estar inmersos en otras situaciones. Yo creo que el tema del debate en que estamos actualmente inmersos sobre la ley de partidos y las primarias abiertas tiene un tinte de maniqueísmo, en el sentido de que es una lucha Leonel-Danilo. En efecto, es una lucha, es una lucha política. Gracias. Es una lucha política que involucra a más actores, incluso a la oposición política. Claro. Pero al margen de eso, estamos hablando de la prevalecencia de la Constitución de la República. Cuando yo te digo que existen los principios fundantes, por vez primera en casi 200 años de constitucionalismo que tenemos, se regula de forma normativa y expresa cuál es la naturaleza de los partidos políticos en la Constitución de la República. Lo que te quiero decir es que no puede haber una normativa adjetiva. O sea, si a un partido que se le imponen cómo escoger su candidato, ¿están violando la Constitución? Ayúdanos, Nafi, claro que sí, por el una especialista, razón. ayúdanos. ¿Qué hacer? El guamazo sonó. ¿Qué hacer? Porque tú estás presentando magistralmente tus argumentos. Yo lo que quiero es que nos hagan se aprueba favor la primaria abierta. a ¿Qué los pasa? ignaros, José. Se aprueba la primaria abierta, que parece que va por ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Yo no creo que sea tan fácil que el tema de que vaya por ahí, porque eso es una ley de carácter orgánica. Claro, y las leyes orgánicas en la Constitución de la República tienen un procedimiento agravado para la reunión de los quórums congresionales. ¿Cuál es la ley orgánica? Las leyes orgánicas Sí, que son la aquellas que necesitan la dos terceras. No, yo digo, ¿cuál es que tú dices? ¿La de cambiar la primaria? La ley de ¿Tiene que ser partidos, una ley el régimen electoral. ¿Tú crees que dice el artículo no, la pregunta es, 112. Nafi, ¿tú crees que un sector político con fuerza en el Palacio no puede lograr eso? Pero por favor. Pudiera lograr eso y más. Entonces, ahora bien, te pregunto si sucede, ¿qué va a pasar? Ahora bien, ¿Y hay un sector político con fuerza en el Palacio? Sí, tú sabes que sí. O sea, el sector del Palacio quiere la primaria abierta, no sabe todo el mundo. Por lo menos, Pero, para mí José Eury, Ramón Peralta es el vocero de pero tiene Danilo los y está números, peleando por la primaria abierta. Eury, Como Eury. Leonel está peleando Eury, pero no por es la si primaria. tiene el dinero, tiene los números, esa corriente yo pregunto. para Eso no es imponer problema. un criterio. Supongamos. No, los números, Oye, no yo tengo dinero. primaria cerrada. Para que La tú sepas, matrícula. Yo tengo primaria cerrada. La gente. Yo tengo primaria cerrada. Yo creo que a los partidos hay que respetarlo. Ahora, si pasara eso. Entonces tú estás denunciando que es un sector con poder. Sí. que No, yo estoy denunciando no, porque el público. ellos son amigos. Bueno, yo no estoy denunciando no, yo estoy denunciando no. José Ramón Peralta. Atención. Oiga, Se José llama Ramón. falta de dirección política. Oye, José Ramón Peralta. Yo no sabía eso. No, Es no, un no, sector de Palacio. No, yo no lo estoy denunciando, no, es la Con realidad. O sea, recursos. José con Ramón recursos. Peralta ha asumido la defensa de la primaria abierta, la ha asumido. Como te Leonel agradece ha asumido la inmensamente. defensa de la cerrada. Ya no tiene que decir más nada. Los dos líderes están enfrentados. Ya Los dos líderes están Es que no enfrentados. te tiene que responder Claro. ya, pues tú. Él tiene que decir No, usted tiene razón. ¿qué van a hacer ustedes? No, la pregunta es, Julio. Se impusieron la primaria abierta. No, ¿Qué Nancy van a está hacer ustedes si no defendiendo la negocian? constitucionalidad. Oye, Nancy está defendiendo la Adelante, institucionalidad. O sea, si eso pasa, ¿qué van a hacer ustedes? Pues yo digo que Leonel y Danilo tienen que negociar. Leonel tiene que negociar. Mira, Nancy, dice. mira, Usted tiene razón. No hay nada de poesía no hay nada de dinero en la poesía.
pero tampoco hay nada de poesía en el dinero. Entonces la política no es un ejercicio cuantitativo, porque simplemente la política no es un ejercicio de dinero. ¿Qué tú le aconsejarías a Leonel si le imponen la primaria abierta? Bueno, yo no tengo que aconsejarle nada. Él te oye mucho. Yo he asumido una posición de carácter académica frente a este problema, porque como digo, ese maniqueísmo, Leonel Danilo, nos hace perder de vista que estamos ante un problema constitucional y que el precedente de la violación de la Constitución para una cosa abre las apetencias del poder. Pero un profesor tuyo dijo que es constitucional. El que te enseñó constitucionalismo acaba de decir, te lo dijo en un evento, incluso me dijo que tú tienes razón, pero poca, que no es inconstitucional. Que las primarias abiertas no son inconstitucionales. Olivo Rodríguez, que fue tu profesor. Entonces ahora tú dices que hay argumentos constitucionales, no fuerza y poder, como tú decías en la pregunta ahorita, ¿no? Sí. No, porque la fuerza y poder tienen el valor constitucional. No, ya lo está arreglando. Y además, Nafi, uniéndolo a lo que plantea él, yo quiero que también analice lo que plantea Eduardo Jorge Prat, que prácticamente te contradice y es amparado, obviamente, a diferencia de Olivo igual. ¿Qué plantea Eduardo? Él está planteando de que no hay ninguna violación a la norma constitucional en la aprobación de las primarias abiertas y simultáneas, aunque su partido realmente no vi que hicieran primaria abierta. Aquí está Raymond y Miguel, vamos a ver cómo ellos quieren la primaria ahorita, si la quieren abierta o cerrada. No, y ver qué nivel de recursos No, tienen Miguel la quiere ellos. abierta y Raymond la quiere cerrada. Ellos piensan que es la prima y no la primaria. La primaria. Okay. La primaria. No, en términos constitucionales, vamos concluyendo. en términos constitucionales, si se aprobara, ¿qué puede la alegría ahorita? ¿Está hablando Olío? Yo creo que esto tiene mucho de circo. Y yo creo que Raymond y Miguel son muy apropiados para explicar el tema de lo que está pasando. Está buena. Mira, yo escribí un artículo en el periódico El Nacional, en el cual decía que un autor de un tratado de derecho constitucional, en su tratado, exponía que las primarias abiertas eran inconstitucionales porque violaban el principio de libre asociación de los partidos políticos. Ese artículo generó que ese autor escribiera 2 artículos en el Listín Diario, que yo luego respondí con otro artículo. En sus 2 artículos de respuesta, él decía que él ahora había cambiado su posición porque el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, había cambiado la naturaleza jurídica de los partidos políticos, que lo había proclamado instituciones públicas. Pero te refiere a Eduardo Jorge Prat. Yo me preguntaba porque él es que lo plantea en el libro. En el artículo de respuesta, que dónde estaba esa sentencia, porque es inexistente. Es decir, pensar que los partidos políticos son instituciones públicas. Si los partidos políticos son instituciones de carácter asociativo y relevancia constitucional, pero instituciones públicas no son. No tienen el poder de imperio que tienen las instituciones públicas. Entonces eso generó una situación de un debate que finalmente, y de manera muy lamentable, ha terminado en denuestos personales. Que sí, ¿quiénes deben hablar sobre esto? Que si deben hablar, si deben hablar solamente, si los periodistas deben hablar sobre esto, que si los ciudadanos deben hablar sobre esto. Bueno, el autor del artículo dijo que incluso quienes mantenían una posición, nosotros, en contra de su posición actual, algo así como que no reunían, no tenían las calidades académicas. Yo quiero decir sobre eso una cosa. Para mí no tiene ninguna importancia en este tema, el tema académico. Absolutamente ninguno. Es decir, que yo, por ejemplo, Nancy Rodríguez, sea tal vez el único dominicano que curse un doctorado en Estado Social en Salamanca en estos momentos. Que haya estudiado Derecho Administrativo en Salamanca, Derecho Constitucional en Castilla-La Mancha, Derechos Humanos en Washington College Law, que Ciencias Políticas en el Intelect de México, que haya estudiado en la Javeriana, como en efecto, eso no tiene ninguna importancia. El mérito del derecho constitucional es que es un derecho de ciudadanía. Es el ciudadano quien tiene que empoderarse de su constitución. Quien tiene que hablar de la Constitución de la República es el pregonero de la calle y tener plena conciencia sobre eso. Entonces, en ese discurso, que es un discurso de clase social, y es un discurso que pretende descartar o desechar al otro basado sobre la base de los orígenes económicos y las procedencias de los apellidos y de los abolengos,
Ese es un discurso muy lamentable, porque hace opacar y pasar a un segundo plano el tema fundamental, que es el tema de la constitucionalidad. Y más aún, déjame decir esto, Julio, y más aún el tema de la verdad, de la verdad académica. Bueno, José. Aquí vino Radamés Segura, antes de ayer, y dijo, en el PLD todo el mundo admite que no hay confianza en el padrón. ¿Lo dijo? Sí, está grabado ahí. Sí, lo dijo. Por eso el de la Junta. Ese artículo 216 que tú citabas, Nanfi, sobre los partidos políticos en la Constitución, establece la transparencia como un principio de actuación y comportamiento, antes de lo dispositivo específico en el mismo párrafo. Yo particularmente pienso que el debate sobre el padrón abierto o cerrado está solapando un problema de transparencia en el PLD. Un problema de transparencia porque dice Radamés Segura que es que nadie cree en el padrón. Y como nadie cree en el padrón, quieren que la gente pueda manifestar su intención de manera más abierta. Si nosotros resolviéramos el problema de transparencia del padrón, lo que el PLD siempre le criticó al PRD, que en el PRD todo el mundo andaba con un padrón debajo del brazo, y en el Partido Reformista también, eso era lo que nosotros le criticábamos a los demás. Ahora nosotros tenemos la misma crisis que ellos. Entonces, si nosotros resolviéramos la crisis del padrón, quizá alojándolo en la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral lo auditara, lo fiscalizara, lo limpiara, se resolviera el tema de padrón abierto o cerrado, o la crisis del padrón abierto o cerrado, o tú crees que hay otros argumentos más que la transparencia del padrón. Bueno, yo creo que te felicito por la argumentación de tu pregunta. Yo creo que el tema de eludir el padrón electoral, porque es una ilusión, eludir el padrón electoral mediante la implantación en contra de la naturaleza de los partidos políticos, de un modelo de democracia interna, viola la Constitución de la República. La ley de partidos que ellos tienen en las manos prevé mecanismos. El proyecto, dice el proyecto. Prevé mecanismos para resolver el problema del padrón. Y está referido esencialmente a la labor que debe hacer la Junta, especialmente las juntas municipales, de hacer el cotejo periódico de los miembros de los partidos políticos. Incluso tiene el procedimiento que debe adoptarse en el momento en que una persona figure en padrones de dos partidos. El proceso de limpieza del padrón es una cosa distinta a cambiar la naturaleza de los partidos políticos de entes que están fundados en la voluntad de sus asociados a entes de carácter público que se le impone un modelo de democracia interna. Bueno, pues muchas gracias a Nanfi Rodríguez. ¡Cambio fuera!